¿Qué tal? Buenos días. Saludamos a las redes sociales que van a ver esta transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana que se titula El papel del varón en el matrimonio o la función del esposo en el matrimonio. El domingo pasado vimos la función, el papel de la esposa. ¿Cuál es su función en el matrimonio? Hablando de las que están casadas. Y hoy vamos a ir con los varones. Con los varones para ver cuál es su función en el matrimonio. Estamos con los temas matrimoniales que comenzamos desde diciembre. Y ya que Dios ha puesto su palabra para que aprendamos, los que estamos casados y los que no también, como los jóvenes, aprendan. Es bueno que vayan aprendiendo para que cuando llegue el tiempo ellos ya sepan también a los jóvenes. Una hermanita me decía el domingo pasado, no, mejor me voy a esperar para el milenio, porque hay mucho problema aquí. Salen muy conflictivos los matrimonios. Amén, le dijo. Que se espere mejor. Bueno, entonces, ahí en Génesis 2:21 vamos a tomar lectura. Y dice así: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Muy bien. Estamos con el tema de la función del esposo, el papel que debe de desarrollar. Y tenemos que aprender estos temas para que nuestro matrimonio sobreviva. Como dicen, ahí la llevamos. Decíamos que no hay matrimonio perfecto, porque no somos perfectos. ¿Por qué? Por el pecado que todavía mora en nosotros, sino que lo sujetamos bajo nuestros pies por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y con la palabra y con nuestra relación con nuestro Dios, estamos fortalecidos espiritualmente, y de esa manera el pecado que mora todavía en nosotros, como dice Pablo, el pecado que mora en mí, no salga a flote esta carne, ¿verdad? Y de esa manera el matrimonio debe caminar con Dios, ambos, los dos, porque con el Espíritu Santo y la palabra nos va Dios llevando, nos va formando, y de esa manera Dios quiere que caminemos con Él, con nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque desde un principio, cuando empezamos con los temas, el matrimonio es para toda la vida, es un pacto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? Que el matrimonio es un pacto y Dios no quiere divorcios, está en contra del divorcio. Muy bien. Entonces, hablando hoy, este domingo, referente a la función del varón, vimos que aquí el varón ya había sido creado. Entendamos esto, si nos damos cuenta, primero fue creado el hombre, el varón. ¿Por qué no fue creado la mujer primero? Porque muchos se preguntaban antes, bueno, ¿quién fue primero, el hombre o la mujer? Los que no conocen Biblia. Y decían, pues la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque de una mujer nacemos todos. Entonces, por lógica, tuvo que ella ser creada primero. Es como cuando dicen, ¿quién fue hecho primero, el huevo o la gallina? Del huevo, porque del huevo nacen los pollitos.
Bueno, pero ¿quién produce los huevos? La gallina. Entonces, ¿quién fue creado primero? La gallina. Y así en el hombre. Dios hace primero al hombre, y vamos a ver, varones, que si ustedes leen, cuando fuimos creados, fuimos creados de lodo. Adán lo pusieron a dormir, perdón, fue a Eva, pero cuando forman a Adán, Dios tomó barro, lodo, forma al hombre y le da de su espíritu, le sopla de su espíritu, la vida vivas y el espíritu de Dios también. Y es así donde los varones somos formados del barro, y como dicen, por eso es que el hombre es más duro, más tosco, somos así más secos, ¿verdad? Porque fuimos creados de lodo, cochino, de lodo. Pero la mujer fue creada de un material más fino. Ella fue creada de marfil, en el sentido de que fue sacado de la costilla del hombre. Y es por eso aquí que la Biblia nos dice que es el único libro, la Biblia, y no hay otro libro más en el mundo que nos diga quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. No hay otro libro. Y es aquí donde vemos de que dice que Dios hace caer en un sueño profundo a Adán, y mientras tomó de sus costillas, cerró la carne de su lugar. Esta palabra costilla en el griego es daba. Perdón, es la mujer, es Selah, perdón, es Selah. T-S-E-L-A. Selah, la palabra costilla, y significa de lado, de un costado. Queriendo decir esto, que la mujer es sacada de la costilla de Adán, y ahí vemos que la mujer no fue hecha de lodo. Y es por eso, por esta lógica elemental, que fue sacada de nuestro costado o del varón, ella es hecha de un material más fino, ¿verdad? Pueden salir los niños. Entonces, vemos que esta costilla, de la costilla de Adán, dice que, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Entendemos este principio que la mujer es formada, creada de un material más fino que nosotros los varones. De aquí parte todo, y por una lógica entendemos que las mujeres, al ser formadas de un material más fino, más delicado, ellas son más sensibles que nosotros. Es por eso que la mujer es más sensible que los varones. Las mujeres son más sensibles, un poco más débil espiritualmente, hablando espiritualmente, y es por eso de que nosotros como varones tenemos que comprenderlas muy bien a ellas, a nuestras esposas, para que Dios no trate con nosotros. Faltan otros pasajes que vamos a ir armando el rompecabezas, atando cabos. Y es por eso que la mujer, al ser sensible, cuando está en sus días, ¿cómo se le dice? En sus días malos, por decirlo, cada mes, ¿verdad? En su periodo menstrual, ellas se ponen muy sensibles, muy supersensibles, aún más todavía. Y es ahí donde nosotros como esposos, yo lo aprendí, no conocía, no sabía, no me importaba,
no conocía la palabra de Dios antes y no me importaba cuando ella estaba en esos días. Y como que para mí no era importante. Yo no entendía lo que ellas pasaban durante 7 días, 6, 7 días. Y como que nos valía. Y no entendíamos de que ellas al entrar en esos días, ¿sí? Hay sus hormonas, algo pasa. Claro, entendemos que esto fue las consecuencias del pecado que entró en el huerto del Edén, pero entendemos esto de que en ese tiempo tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que mimarlas, tratar de no enojarlas, porque ellas están tan sensibles que en esos días que cualquier cosita explotan. Yo por eso, en esos días, me callo. Porque todo lo que yo diga será usado en mi contra. Como en las películas. Y mejor me callo. Y ando con cuidado. ¿Para qué? Para que no explote la bomba. ¿Por qué? Porque ya entendí. Y antes no. Antes no entendía eso, no conocía sobre la palabra. Y me valía. Y no sabía y no las comprendíamos, Y por eso, al no conocer la palabra, en el matrimonio, Dios no nos puede bendecir como varones cuando no sabemos tratar bien a nuestras esposas. Lo vamos a ver, ir viendo. Entonces, es por eso de que las mujeres son más sensibles, son más delicadas, nosotros somos más toscos, ¿verdad? Más secos. Ellas dan todo por sus hijos, ¿verdad? Ahora veo yo hasta en la creación de los animales, yo veo en los animalitos cómo cuidan, cómo aún así que cuando un animal se le muere una cría que acaba de parir, yo estaba viendo un video de una leona que se le murió un leoncito y ahí está queriéndolo resucitar y lamiéndolo y haciéndole cosas y queriendo los monitos, los changuitos cuando se le muere una criatura así y lo abrazan y lo sueltan y no saben qué hacer y ahí están las mamás de los animalitos. Y eso hizo Dios. ¿Quién fue el que puso ese chip, ese pensamiento en los animales? Para que tengan ese sentimiento, esa alma, ellos de poder sentir algo por sus criaturas. Es increíble que cuando vemos esos videos, al ver esas mamás, que cómo tratan de cuidar, rescatar a sus cachorritos, no son así que ahí los dejan y como que no sienten nada, etcétera, etcétera. Los animales tienen alma, no tienen espíritu. Ellos nada más tienen alma. Por eso, cuando entendemos que en el alma están sentadas las emociones, los sentimientos, ellos sienten. Sabemos que cuando un animalito está contento, un perrito está contento y te mueve la colita. Cuando está triste, te das cuenta. Y así en ese comparación, las mamás, Dios les puso ese software, ese pensamiento, ese sistema de ser así con nuestros hijos. Y nosotros los varones, algunos padres somos así, algunos no, la mayoría no. No tenemos eso. Ahora ya, hasta hoy, lo empiezo a comprender mejor por qué las mamás son así. Porque fueron creadas diferente. Si hubiéramos sido creados, fíjense, si hubiéramos sido creados ambos del mismo material, de lodo los dos, ¿cómo estuviera nuestro matrimonio? No funcionaría. No funcionaría. Es más, creo que nos estaríamos agarrando a trancazos cada rato. Porque al ser de un material, del mismo material los dos, entonces los dos seríamos toscos, más fuertes, etcétera, etcétera. Pero Dios tenía que poner un balance para que ese matrimonio sobreviva, ¿verdad?
Y el hombre, algunos hombres, al ver que la esposa se pone a chillar o se pone a llorar cuando es herida, cuando es lastimada, cuando su esposa le grita o cuando le insulta, la hiere, la lastima, bueno, ellas, algunas, la mayoría, se ponen a llorar y el hombre, al ver a llorarlas, ¿qué es lo que hace? La terminan rematando, diciéndole chillona, llorona, etcétera, etcétera, y no saben que por ese sentimiento que ellas tienen, al ser más finas, más delicadas, ¿verdad? Ellas son así por su naturaleza y eso es lo que tenemos que comprender. Comprenderlas a ellas y si no lo hacemos y seguimos siendo toscos, duros con ellas, Dios no nos puede bendecir. Dios no nos puede bendecir. Cuando forman a la mujer en el versículo 23 y se la traen a Adán, hagan de cuenta que Adán estaba anodadado, sorprendido de que cuando le presentan a Eva, hermosa, bella, guapa, cabello largo, imagínense, voltea a Adán y le dice, ¡wow! ¿Esto es para mí? Sí, para ti, como la canción. Y Adán se queda sorprendida de ver lo que había hecho Dios para él. Adán, ella es tu mujer. Y es así, como dice Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, esta se llamará llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio lo define únicamente en la palabra de Dios. Somos una sola carne. Y esta palabra se unirá. Esta palabra se unirá es la palabra davak en el original griego. Y significa pegar con goma. Davak, en el griego, la palabra unirá, hablando del matrimonio, y significa pegar con goma. Y esto lo entendí muy bien cuando vimos la película A Prueba de Fuego, y lo ilustraron ahí con dos saleros, la pimienta y la sal. ¿Se acuerdan? Y viene uno de ellos y pega el frasco, le pone pega loca, es así, con la loca, pega loca, con la loca, lo pegan los dos saleros y cuando viene el otro muchacho, su compañero le dice, ¿qué hiciste? Y lo iba a despegar. ¿Por qué pegaste los saleros? Le dice, no lo hagas, porque si tú lo haces, vas a lastimar a alguien, uno de los dos. ¿Qué cosa iba a hacer? Que si al agarrar los dos saleros y hacer esto, uno de los dos se tenía que romper. Y eso es lo que pasa en el matrimonio. Cuando no sabemos conducirnos en nuestro matrimonio, uno de los dos tiene que salir lastimados. Y es por eso que cuando vamos entendiendo las palabras originales en que fue escrito, y se unirá, es pegar con goma, que quiere decir que nadie puede despegarlo. Lo que Dios pegó, nadie lo debe despegar. Por eso dice otro versículo, y lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Un matrimonio se pega con el pegamento y nadie lo puede despegar. Ni la otra, ni el otro, ni los hijos, ni los padres, ni los suegros, ni la familia se puede entrometer para despegar. ¿Por qué? Porque uno de los dos va a salir heridos, lastimados. Y en este caso, la mayoría siempre son las mujeres. Porque como el varón siempre es más tosco, más sucio, más cochino, por lo que del material que fuimos, siempre los varones somos los que cometemos más errores. La mayoría, si ustedes saben en los matrimonios o en las relaciones, siempre es el varón, siempre, la mayoría de los casos,
es el varón que comete adulterio. Es el varón que engaña a su esposa. Es el varón que engaña a su novia. Claro, hay mujeres que también lo hacen, pero son más pocos los casos, ¿cierto? Siempre los hombres son los que hacen eso. ¿Por qué? Ahora entendemos de acuerdo a eso, cuál es la diferencia del material en que fuimos hechos, ¿verdad? Y por tanto, dice, se unirá a su mujer. Al unirse, es ahí donde vemos en la palabra que el matrimonio es para siempre. Nadie puede despegar ya lo que Dios unió, lo que Dios pegó con goma, con la loca. No se debe despegar. Porque si el varón se desprende, al desprenderse él, se va a romper ese frasco, se va a romper ese salero, como lo ilustraron en la película. Va a lastimar a su esposa. O viceversa, cuando ella, la mujer, porque hay mujeres que cometen adulterio, se desprende de su marido y se va con otro, ¿verdad? Y abandona al marido, le va a causar daño, una herida a su esposo. Y es por eso que es lo que no quiere Dios, a ese punto que lleguemos, para que no salgamos lastimados, para que ninguno de los dos nos rompamos emocionalmente, sentimentalmente, ¿verdad? Y es aquí donde vemos que el matrimonio está en una definición. Es para siempre. Muy bien. Y en el versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban. ¿No había entrado el pecado? Andaban desnudos, como dos niños de 3 años. Tú pones a un varoncito y a una niña a bañarlos en una tina desnudos y no tienen pena. Ahí están, los pones a tus hijos de 2 años, los dos, una nena y un nene, y están jugando en la tina de agua, etcétera, desnuditos, no sienten pena, porque ellos son inocentes. No, nacen en pecado, pero son inocentes. Así estaban Adán y Eva. No conocían el pecado, eran inocentes porque no había entrado el pecado, y por eso se miraban desnudos, como ya lo ilustré, y dice, y no se avergonzaban. De este versículo hay muchas enseñanzas que podemos sacar, pero no es apropiado porque es el tema que voy a dar, que se llama el sexo en el matrimonio. Pero eso ya lo voy a dar privado, como lo había comentado. Les voy a decir qué día van a venir todos. Los adultos y los matrimonios. Me gustaría que estén. Menos los jóvenes, porque no es apropiado. Porque sí hay temas que todavía no es apropiado para ellos. ¿Verdad? Entonces, que no es nada del otro mundo. O sea, no es nada del otro mundo porque el sexo no es un tabú. Hace años lo tenían el sexo como un tabú, algo vergonzoso. No. Porque cuando hablamos de sexo en una congregación, es mejor que nuestros hijos, nuestros jóvenes lo aprendan aquí bajo la palabra de Dios y no lo aprendan en la escuela donde la psicóloga, la doctora Corazón, les empieza a enseñar a los jóvenes que se masturben, que se pueden masturbar, que pueden hacer esto, que es normal, para que se conozcan sus cuerpos, y como los libros de primaria que están saliendo, ¿verdad? Pero esas enseñanzas que les dan no está bajo la palabra. Y es por eso que a nuestros hijos, tú como padre de familia, debes de estar de acuerdo que lo aprenda mejor de acuerdo a como dice Dios. Y que no lo aprenda qué es el sexo allá a la vuelta o en el internet, viendo pornografía, o allá a la vuelta en el puesto de revistas, comprando revistas para adultos. No, mejor que lo aprendan acá. Y acá siempre lo enseñamos, claro, lo vamos a enseñar con un lenguaje apropiado. Y como ellos ya están grandes, por eso sacamos a los niños, porque ellos no entienden todavía. Y como ellos ya están grandes, estas cosas ya se los enseñaron.
A los jóvenes que están aquí, yo sé que desde la primaria, yo me acuerdo que cuando estaba en quinto año de primaria, ahí nos enseñaron qué es el órgano reproductor del hombre y de la mujer. Ahí nos los pusieron en el pizarrón y vimos. Entré a la secundaria y ya la psicóloga, una psicóloga que teníamos una materia ahí, nos lo fue a enseñar. Nos dio una clase una vez de una relación sexual entre unos jóvenes. Ahí se me abrieron más los ojos. Pero me acuerdo que nos los enseñó a cómo lo aprende el mundo de una manera distorsionada, no santa como nos habla la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de estos temas, es normal. En algunas iglesias no tocan estos temas porque piensan que es un tabú y no es así. Tanto que Dios no deja nada escondido en cuanto al sexo y las perversiones sobre el sexo, que yo les dejo de tarea que lean Levítico 18. Y van a ver cómo habla Dios ahí. Hasta de las enfermedades sexuales viene en el libro de Levítico. Hasta como dicen, de las enfermedades venéreas habla el libro de Levítico. Y Dios hablándonos para que lo sepamos antes en su palabra. Entonces, no hay nada malo, pero con sabiduría. Y ya cuando hablamos del sexo en el matrimonio, le digo, es para adultos, o sea, ya personas que están casadas. Pero bueno, eso lo vamos a ver y ya les voy a decir qué día van a venir todos. Muy bien. Ahora vamos para empezar a desarrollar sobre el varón, en Efesios 5:22, lo vimos tantito la semana pasada. Efesios 5:22. Empezamos a ir y repasamos nada más porque me voy a ir al 25. Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La Biblia nos manda que las mujeres deben estar sujetas a su marido. Porque también nos enseñó que Cristo es la cabeza del varón. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Pónganme atención, mujeres. ¿Por qué es más conveniente que ustedes como mujeres se sujeten a su esposo? ¿Y por qué al varón se le pide que él se sujete a Cristo? Porque nosotros como varones, Dios nos demanda más, nos exige más, ¿sí?, que a ellas. ¿Qué pasaría si fuera lo contrario y que la mujer dijera en la palabra de Dios que la mujer, que Cristo va a ser la cabeza de la mujer? Y que nosotros nos tendríamos que sujetar a ellas. Todo lo contrario. Mas, sin embargo, mujeres, les conviene más que ustedes se sujeten a su esposo. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios nos va a pedir más cuentas que a ustedes, mujeres. Pero como la mujer, decíamos que ella no puede ser cabeza. ¿Por qué no puede ser cabeza? Yo la semana pasada explicaba de que las mujeres no pueden ser cabeza porque son muy impulsivas, a veces tienen cosas así que no pueden. ¿Por qué? Miren, tal vez me faltó y no quise ofenderlas la semana pasada. ¿Sí? Y voy a rectificar y lo voy a demostrar con la Biblia para que vean por qué las mujeres no pueden ser cabezas. Vamos a Génesis 3.
con la Biblia. Génesis 3:1. Vamos a leer del 1 al 12, dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales. Aquí está hablando de Satanás, está hablando del diablo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren cómo empieza el diablo a tratar de engañar a la mujer. En el versículo 2, Dios les había dicho, de todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia y del bien. Adán y Eva, quiero que entiendan esto. Ven aquellos árboles, de todos esos pueden comer, menos de este, del árbol de la ciencia y del bien. Este árbol representa del conocimiento. La palabra ciencia es conocer, conocimiento. Yo no quiero que ustedes sepan por sí solos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Yo soy el que les voy a enseñar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Porque si ustedes lo tratan de averiguar, se van a confundir. Y caímos en eso. Porque hoy en día la gente le llama a lo malo bueno y a lo bueno le llama malo. Al revés. Hombre con hombre y mujer con mujer. Y dicen ellos que está bien. En su forma de pensar, el mundo piensa así. Que es normal, que está bien, que lo respetemos, etcétera, etcétera. Bueno. Y aquí vemos que Satanás dice, con que Dios ha dicho, y es el mismo engaño que sigue hablando hoy Satanás a través de los pensamientos. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hagan de cuenta, como cuando Satanás les habla a las jovencitas o a los jóvenes. Con que Dios ha dicho que no puedes tener relaciones sexuales antes de casarte. Con que Dios ha dicho, no puedes acostarte con tu novio o no puedes acostarte con tu novia. Si no es pecado, es normal que todo el mundo tenga sexo cuando son novios. Se van a conocer mejor, ahí se van a entender si van a ser pareja o no van a ser pareja. Astutamente el diablo sigue engañando al mundo y a los jóvenes pensando de que de esa manera se van a conocer mejor. Y no saben que están siendo engañadas. Y es lo mismo lo que le pasó a la mujer, a Eva, con que Dios ha dicho. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No, Eva, no es mentira, no van a morir. No le crean a Dios, no le crean a la Biblia. Te están labrando el cerebro. En esa congregación te dicen puras cosas que son mentiras, dice el diablo, a través de otras personas. Les están lavando el cerebro. A mí me dijeron, ya te lavaron el cerebro. Y yo les contesté, y vaya que lo necesitaba. Y no solamente el cerebro, todo, porque estaba bien cochambroso de pecado. Si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo lo que es el bien y el mal. Ahí está. Dios quería que no fueran ellos que descubrieran, sino Dios les iba a dar a conocer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho, mujer? Miren esa pregunta de Dios y en esa interpretación. Como cuando alguien comete un error, le encargas algo y cuando llegas y lo hizo mal, ¿qué hiciste? ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta cómo la expresión? ¿No te dije que ibas a hacerlo de esta manera? Y la expresión, cuando escuchamos que nos hablan así, ya la regué. Reconocemos que la regamos. Y es lo mismo que dijo Dios. ¿Qué es lo que has hecho, mujer? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó y comí. De ahí parte todo para que la mujer no fuera la cabeza. ¿Entendemos más ahora? Es por eso que yo usé la palabra tonta, pero no en el sentido para ofenderlas. Y discúlpenme si alguien se sintió ofendido. Porque la palabra tonto no es una grosería, no es más. La palabra tonto es, investíguelo en Google y le va a arrojar esto, falta de entendimiento para pensar. La mujer aquí no tuvo, le faltó entendimiento, no supo pensar más allá las consecuencias que iba a traer de desobedecer el mandamiento que Dios había dado. No pensó, y es por eso que de ahí parte todo de que la mujer por eso no puede ser cabeza. En su matrimonio, en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el principio Dios sabía. ¿A poco Dios no sabía antes de crear a Adán y Eva que Eva la iba a regar? Lo sabía. Y por el error de Eva, por no saber, por tener falta de entendimiento, no saber pensar, nos pasó a molar a todos. Por eso cuando lleguemos allá, pamba le vamos a dar. Ay, Eva, qué amolada nos pusiste. Por eso, de ahí es que con una lógica elemental, es más, y no solo la mujer, es falta de entendimiento. De ahí viene el derivado. Si usted investiga la palabra tonto, tonta, de ahí viene. Todos los seres humanos, espiritualmente estoy hablando. Eso es lo que expliqué. Espiritualmente somos tontos y semiciegos. Es por eso que se escribió el Salmo 23 y Juan capítulo 10, donde Dios nos pone a un pastor, primeramente Cristo, el pastor de pastores, y luego nos pone un pastor terrenal, porque espiritualmente los seres humanos no nos podemos guiar. Espiritualmente, por ejemplo, antes de venir a Cristo, las cosas que hacíamos, ¿sí? No pensábamos que era malo acostarme con otra mujer que no era mi esposa. Mi instinto carnal iba y lo hacía y no medían las consecuencias que podían traer. No sabía yo, por estar ciego espiritualmente, no discernía que si yo me moría en ese trance, me iba derechito al infierno. Porque los adúlteros irán al lago de fuego. Y también las mujeres. No sabíamos discernir que emborracharse es pecado. Que transar es pecado. Que ver pornografía es pecado. Que ver videos de inmoralidad es pecado. Entonces todo es pecado. ¿Qué vamos a hacer entonces? No. En Cristo Jesús tenemos libertad, mas no libertinaje. Es muy diferente esas dos palabras.
Tenemos la libertad de salir a pasear, convivir, ir al río, ir a la alberca, saliendo de acá te puedes ir con tu familia a la Plaza Cristal, a bañarte donde tú quieras. Esa es la libertad, pero no el libertinaje. El libertinaje es lo que hace el mundo, emborracharse. Orgías, sexo, droga, alcohol, lesbianismo, homosexualismo, mujer con mujer, hombre con hombre. Eso es el libertinaje que ellos adoptan porque no se quieren sujetar a las leyes de un Dios. Es por eso que el hombre que se cree ateo, no es que no sea, que sea ateo. Ateo es sin Dios. Él en su mente no le conviene creer en Dios porque no se quiere sujetar a alguien, a una entidad espiritual que prohíbe ciertas cosas, pero como estamos ciegos espiritualmente, no vemos, somos tontos, pensamos de que estamos bien, no discernimos de que no me quiero sujetar porque Dios lo hace para nuestro bien. Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y Él es santo. Santo es agios, apartado. Dios está apartado. Aquí está el pecado. Dios totalmente aparte. Él es santo. Y como somos hechos a su imagen y semejanza, así nos quiere ver santos. Sean santos porque yo soy santo. La palabra santo es apartado para el servicio de Dios. No es ser buena persona. No es lo mismo que enseña la religión, que canonizan a las personas porque fueron muy buenas, y las canonizan y luego las ponen en una repisa y esos son santos. No, la Biblia, santos son las personas vivas que viven apartados para Dios, para el servicio de Dios. Eso significa santos. Nosotros somos santos todos, pero no porque seamos buena persona, sino que Cristo ya nos apartó para Él. Aquí estábamos, viene y nos saca del mundo pecaminoso y nos pone aparte. Y nos va poniendo aparte. Y aquí quiero que estén apartados, alejados del pecado. Pero lo van a lograr con mi Espíritu Santo, con mi palabra, pegados a mí. Sí, el pecado los va a asediar, los va a perseguir, los va a querer alcanzar. Y ustedes se tienen que alejar más, cada día más, aborrecer al pecado, rechazar el pecado. Y eso se logra con la comunión con Dios, congregándose. Por eso es que dicen, no dejen de congregarse. Porque mientras tú no te congregues como debe de ser, vas a estar luchando en tu carne, no vas a poder. No vas a poder dejar el pecado. Pero es aquí donde vienes y sales diferente, con un pensamiento ya más claro. Vienes así, cosas que no sabías, ya te llevas esta enseñanza de hoy, lo empiezas a aplicar a tu vida, empieza a ser cambiada tu vida, tu matrimonio, empieza a cambiar tu forma de pensar, cómo tratar a tu esposa, etcétera, etcétera. Y van cambiando, es un proceso. No es de la noche a la mañana que se deja todo el pecado, sino que es un proceso, pero ahí nos quiere llevar Dios. Y Él lo dice, que el que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Alguien, un artesano, un escultor, está con el cincel, está un tronco de madera, le está dando forma, y ahí está. Y si ese tronco tuviera vida, ¡paz! Cada cincelazo, ¡ay! Y Dios nos está formando. Y a veces necesita usar el martillo para tratar con nosotros. Y por eso a veces sufrimos. Y entre más nos resistamos, más vamos a sufrir. Por eso es mejor, como dice el dicho, flojito y cooperando. Entre más te resistas, más vas a sufrir. Más si ya fuiste tomado como hijo de Dios. Dios no te va a dejar en paz. Y cuando vea que ya endureciste tu corazón, te va a mandar a la cama. Va a tratar con nosotros. Y si aún así no entiende, te vas a casa antes de tiempo. Para que no sea blasfemado el evangelio. Te vas a casa. No quisiste entender. ¿Lo han leído? Dios ama al que ama, disciplina. En el libro de los Hebreos. Muy bien. Entonces, es por eso de que hablamos que la mujer no puede ser cabeza, porque ya Dios lo vio desde el principio que iba a pasar. Entonces, entendiendo este principio, ahora sí espero que me comprendan más y no lo tomen a mal. Por eso me
dediqué el tiempo para explicar, porque a veces yo lo tengo en mente, pero por el tiempo que me gana, ¿sí? No lo explico a veces, por eso retomé ahorita, para que ya comprendan las mujeres, ¿sí? Por eso, por lo que Dios sabía que iba a pasar en el huerto del Edén, aún él sabiendo, antes de sacar a Eva de la costilla, Dios ya sabía que Eva iba a comer del fruto prohibido. Pero cuando vemos aquí, ahí voy entrando con los varones, cuando vemos aquí, ¿a quién hizo responsable Dios de ese error que cometió la mujer? Al hombre. Mas Jehová, Dios llamó, versículo 9, al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no mandó a llamar a Eva? A ver, Eva, ven para acá. Y la regañada fuera ella. Sino el primero que manda es al varón. Porque él era el responsable. Porque él fue creado primero. Él era la cabeza. Adán era la cabeza de Eva. Y es ahí donde vemos de que cuando no cuidamos de nuestras esposas, Dios nos va a pedir cuenta. Ahora, como somos las cabezas de ellas, Dios nos va a pedir más cuentas de ellas. Así como los pastores somos la cabeza y Dios nos va a pedir cuentas de sus almas de ustedes, Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores porque ellos darán cuentas de sus almas, etcétera, etcétera. Así como yo tengo la gran responsabilidad sobre cada uno de ustedes, de velar por ustedes, de orar por ustedes, hacer lo más posible que ustedes se salven, que nazcan de nuevo, ¿sí? Así Dios le va a pedir cuenta al varón y lo va a mandar a llamar. Y por eso aquí Dios lo mandó a llamar a Adán y le dijo, ¿dónde estabas tú? ¿Qué acaso no sabía Dios? ¿Que acaso Dios no sabía dónde estabas tú? A ver, Adán, ¿dónde estabas tú en ese momento que tu mujer cometió el error? ¿Que no estuviste pendiente de ella? ¿Que no la cuidabas? ¿Que no estabas con ella? Y es por eso, de este versículo, por eso es que Dios nos va a pedir cuenta de nuestras esposas. ¿Cuánto amamos a nuestras esposas? ¿Cuánto cuidamos de ellas? Y por eso nos pone como cabezas, porque fuimos hechos primero. Y también, si nosotros somos creados a la imagen de Dios, es que porque Dios, el Padre, aunque es espíritu, Él siempre es representado como un hombre, como un padre, no como una madre, no como una mujer, como en algunos países y algunos locos por ahí dicen que Dios es una mujer. Hágame el favor. Si cuando en la Biblia siempre se refiere a un padre, el padre, si yo soy su padre, ¿por qué no me dan la gloria? Nunca habla la Biblia de una madre. Entonces, como Dios Él es un varón. Está representado en la palabra como un padre, un varón. Y como varón es nuestra cabeza, Él es nuestro Dios. Entonces, por lógica, el varón tenía que ser la cabeza de la mujer. Ahora, si Dios fuera una mujer, como algunas sectas enseñan, que Dios es una mujer, entonces ahí, si así fuera y la misma Biblia nos los enseñara, entonces la cabeza sería la mujer. Sería un matriarcado, la vida humana. Pero no, siempre Dios ha querido el patriarcado. Por eso la época de Abraham y hacia adelante se le llama la época de los patriarcas, porque eran los hombres que llevaban la batuta, la cabeza en la casa. ¿Lo han leído? Que son los patriarcas. Ahí está, por una lógica elemental, que es el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía Dios que la mujer iba a ser engañada. No iba a saber pensar, le iba a hacer falta de entendimiento. No pensó más allá las consecuencias que iban a traer.
Y es por eso, de ahí entendemos que espiritualmente, vuelvo a enfatizar, espiritualmente la mujer no está apta para estar a cargo de cabeza en una iglesia, en una familia, en una presidencia, en una gobernatura. No, que Dios nos libre, de verdad, que quede una mujer en la presidencia. Si ahorita que está un varón nos está mal, muchos mexicanos no disciernen, para ellos está bien. Bueno, claro, es que les dan atol con el dedo. Y no se me ofendan, pero es la realidad, pero yo sé que no lo van a interesar. Una, porque son niños espirituales. No lo entienden, no lo ven. No ven más allá hacia dónde va todo esto. ¿Sí? Simplemente, yo en una entrevista, con mis propios oídos y ojos, vi de que él no tiene ningún problema y que está a favor de la agenda LGBT. Dije yo, desde ahí no me conviene. Porque cuando vamos a votar por un presidente o un gobernador, ¿sí? No será muy bueno en nuestras áreas, pero por lo menos tiene moral. Se apega a la palabra de Dios. ¿Por qué creen que sacaron al presidente Trump? ¿Por qué creen que le borraron todo? Cuentas de Facebook, de Instagram, de todo. Lo borraron del mapa. ¿Por qué? Porque fue el primer presidente que cuando entró, firmó, se acabó la agenda LGBT. No más. Firmó el aborto. Se le vino el mundo encima. Y no lo queremos. Y que renuncie. Y que no. Hasta Madonna, Scarlett Johansson y las mejores actrices se tomaron la molestia para marchar, ir en contra. ¿Por qué? Por lo menos este hombre tendrá sus errores. ¿Sí? Pero estaba haciendo algo que está en la palabra de Dios. Y eso es lo más importante. Cuando vayamos a votar por alguien, nunca votes por un gobernador, un presidente que está a favor de la agenda LGBT, del aborto y de todas estas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Nunca hagamos esto. Porque el día que quede un presidente o un gobernador y empiece a autorizar el aborto, a autorizar la agenda, a autorizar todo el homosexualismo y que se va a hacer un chismol y el juicio viene para esa nación, como pasó en Sodoma y Gomorra. No hay presidente. Ahorita el mundo piensa que este es el presidente que necesitamos. Este sí, es el mejor que hemos tenido, dice el mundo ahorita. Este es el mejor que hemos tenido. Maldito el hombre que confía en otro hombre y lo pone como su brazo derecho, dice Jeremías. El mundo no va a mejorar, ni México va a mejorar por medio de un hombre. Y todas las naciones. No va a haber mejoría. Vamos de mal en peor. La Biblia lo describe. Vamos hacia la gran tribulación. No bienestar, socialismo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que una que otra cosa ahí hacen alguna obra y que por ahí es normal. O sea, algo tienen que hacer. Pero de que pongamos nuestra confianza en un presidente o en un gobernador, no es así. La Biblia maldice eso, porque no es hasta que venga Cristo en su segunda venida que todo el mundo va a estar mejor. Habrá paz por 1000 años. O sea, como cristianos no podemos poner nuestra confianza en un hombre, Dios. Y que Dios permite que a través de ese hombre, de ese gobernador, de ese presidente, recibas un apoyo, la gloria es para Dios. Así de sencillo. Y es por eso que como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Cuando empezó este señor, yo les dije a muchos que conocía, no vayan a votar por él,
No se los recomiendo eso, no, pero como estaban ciegos, no discernían, ¡fum! Lo primerito. No, ahora sí va a haber un cambio. Muchos, me he dado cuenta en las redes, que estaban al principio con él, ya se dieron cuenta, abrieron los ojos. Y qué bueno. Pero los demás, híjole, lo defienden a capa y espada y te empiezan, si tú dices algo en contra, te empiezan a insultar y te maldicen y te dicen hasta lo que te vas a morir. ¿Por qué? Porque ellos dependen de Él. Nosotros, como cristianos, dependemos de Dios. ¿Sí? Y si Dios lo permite y lo usa para que recibamos un beneficio, amén. Pero es Dios. Por eso, vuelvo a enfatizar, México no va a ser mejor. Va a venir viene otro, y va a ser la misma cosa. Hasta que venga Cristo, el mundo estará en paz. Hasta ahí. Entonces, vemos aquí por Génesis de que la mujer es engañada. Dios ya lo sabía desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía. ¿Sabía Dios antes de que fundara el mundo? ¿Sabía que Satanás se le iba a revelar? Sí, lo sabía. ¿Y por qué lo creó? Porque Dios creó. Creó a un querubín, no creó a Satanás, como muchas personas piensan. ¿Y por qué Dios creó a Satanás? ¿Y por qué Dios hizo el mal? No, Dios no hizo el mal, ni creó al diablo. Él se hizo al rebelarse contra Dios, porque tenía un libre albedrío. ¿Sabía Dios que Adán y Eva se le iban a rebelar? Lo sabía. ¿Sabía Dios que Eva iba a no tener falta, iba a ser falta de entendimiento, no iba a saber pensar en el momento? Lo sabía. Entonces, ¿para qué Dios la creó? ¿Sabía Dios que Judas iba a traicionar a su hijo? Entonces, ¿por qué Dios permitió que Judas naciera? Si lo iba a entregar. Imagínense en el día del juicio, que Judas esté presente en el trono, porque Judas va a ir al lago de fuego. Y que le diga a Judas, Señor, deberías darme gracias, porque si yo no hubiera traicionado a tu hijo, no hubiera habido salvación. Que Judas le diga estas palabras. ¿Y qué le va a decir Dios? Mira, Judas, yo pude haberlo evitado. ¿Sí? Bien pude haber evitado que traicionaras. Yo traía un plan con la raza humana. Yo ya tenía mi plan B. Tenía el cordero ya preparado a mi hijo. Porque yo quería crear una raza humana que me amara libremente, con un libre albedrío. Yo no quería ser una raza humana robots, que yo los obligara a la fuerza. Ámame, 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 ámame. Alaba a Dios. No. Pero lo permití porque Judas te di el libre albedrío y es lo que le he dado a toda la raza humana. Que me amen libremente y que ellos decidan. Y el libre albedrío se lo puse a Adán y Eva. Y les dije también a ellos, ustedes tienen la libertad. Yo les estoy diciendo, no coman de ese árbol. Ahí está el libre albedrío en ese versículo. No coman de ese árbol. Pero ustedes tomaron esa decisión. Pero como yo tenía al cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice Apocalipsis, yo tenía mi plan B. Ya sabía cómo iba yo a solucionar ese problema de la raza humana. Y aquí está mi Hijo Jesucristo. Dios es tan sabio. Entendiendo esto, volvemos otra vez al tema, es que por eso a las mujeres les es más conveniente que se sujete a su marido, porque no dice la Biblia, mujeres deben estar sujetas a Cristo, no, a sus maridos. Porque si la Biblia dijera, mujeres, sujétese a Cristo, así como nos los pide a nosotros, qué difícil estaría. Estaría más complicado el matrimonio todavía. Si a nosotros, que varones, nos ha delegado esa responsabilidad, nos cuesta sujetarnos a Cristo. Yo decía,
varones, si tú quieres que tu esposa, tu mujer se sujete a ti, no que le truene los dedos y le diga, me vas a obedecer y yo quiero aquí mis chicharrones truenan. No, no eres un capataz. Sino que la mujer se va a sujetar a ti cuando ella te vea que eres un varón de Dios. Cuando vea ella en tu casa que estás con tu Biblia leyendo, que te vea orando por ratos en los cuartos ahí, que te vea escuchando una prédica, que te vea espiritual. Ella, cuando vea eso de ti y empiece a ver tu cambio, que ya tu carácter feo que tenías antes, ya eres otra persona, que ya le hablas más suave a ella, que ya no la tratas mal, entonces, sin que tú se lo pidas, ella te va a decir, sí, mi vida, lo que tú quieras. Sí, mi rey, papi, te va a decir. Cuando escuches eso, wow, papi. Porque hay unas esposas que así le dicen de cariño a sus esposos. Mi suegra así siempre le diga, papi, papi, y de cariño, ¿no? Porque tal vez él se lo ganó. Y es cierto. Una vez yo le dije a mi esposa, ¿y por qué no me dices así? Porque no te lo has ganado. Bueno, sigo trabajando. Sí, me tengo que poner de ejemplo, pues sí tengo que predicar con el ejemplo. Soy sincero, ¿sí? Estoy en proceso yo también, no crean que hasta el pastor Alducin ha dicho en las conferencias de matrimonio, seríamos hipócritas de decirles que en nuestro matrimonio ya no tenemos problemas. No, seguimos en ese proceso, que ya le bajamos y ahí vamos, dice. Pero sería, a estas alturas, así como nos ven, ahí estaba su esposa al lado, Martita, seríamos hipócritas de decirle que somos un matrimonio perfecto. No lo hay. No lo hay. No hay matrimonios. Ahí vamos con Cristo. No hay pastor perfecto. Somos humanos, cometemos errores. ¿Sí? A veces, ok, estamos en proceso. Somos humanos, cometemos errores, nos podemos equivocar o decir ciertas palabras. Y por eso les dije al principio, si alguien se ofendió, le pido una disculpa a las mujeres. ¿Sí? Trataré de ser más prudente. ¿Ok? Amén. Porque soy hombre. Claro. Un pastor de Dios no todo el tiempo puede estar fallando también. No, porque eso sería andar en la carne. ¿Ok? Vamos a cometer errores, tal vez nos equivocamos en alguna enseñanza. Hasta ahorita, gracias a Dios, he tenido mucho cuidado de ser muy equilibrado en la palabra. ¿Sí? ¿Verdad? Por eso, aunque no lo crean, yo me tengo que discipular. Se los he dicho, yo todos los días nos discipulamos. Yo todos los días me tengo que escuchar una prédica. Todos los días, aparte de mi devocional, aparte. Sí, porque yo también necesito. Los viernes, cuando ponemos al pastor Armando, yo también, mi espíritu desea, me siento allá y me estoy gozando, estoy aprendiendo. Y aunque ya las había escuchado, vuelvo a entender algo. Pero mi espíritu lo desea, porque yo también necesito, soy ser humano y necesitamos aprender de otros, de mayor experiencia. Y en esa humildad que tenemos, Dios nos usa. Dios nos usa porque hay pastores que ya no se discipulan. Hay pastores que menosprecian a los que están empezando. Hay pastores que ya no necesitan, piensan que ya lo saben todo. Y es ahí donde Dios embota el entendimiento. Porque, como dice un versículo, al altivo mira de lejos. Y al humilde, es ahí donde al humilde Dios nos va a exaltar si somos humildes, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí, vuelvo a aclarar, que quede claro, ¿ya me entendieron más? Lo que es la cabeza, bueno, perfecto. Entonces es por eso de que encontramos el versículo, miren pues cómo vamos atando, encontramos el versículo y el pasaje, ¿por qué la mujer no puede ser la cabeza? ¿Y por qué el varón? Y es aquí donde vimos en este versículo, en versículo 9, que Dios le preguntó, ¿dónde estabas tú?
Pero miren cómo a veces es el hombre. En el versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera del árbol me dio. Ah, ahora resulta que le echa la culpa a ella. Fue ella. Como en una película, fue él, lo señalan. Y así lo señaló a su mujer. Fue esta, señor, que me dio. Imagínense que hubiera contestado, ¿y tú, cabezón, por qué hiciste caso? ¿Por qué comiste? Solo faltó. Bueno, de aquí surge la enseñanza que nosotros, los varones, tenemos que estar pendientes de nuestras esposas, cuidarlas, no descuidarlas. Porque si tú la descuidas, va a venir el gavilán pollero y se lo va a llevar. Cuidadetes. Si tú la descuidas, si no la tratamos bien, si no le dices palabras bonitas, todo eso lo vamos a ver, va a venir otro por ahí y le va a hablar al oído. Y aunque esté feo, pero si tiene paga, cuidadete, dinero mata carita, dicen por ahí. Es que las mujeres, ellas les entra el amor por el oído. A nosotros por los ojos. Nosotros somos de vista. Nosotros por aquí nos entra el pecado. Y ellas no. Hay mujeres que no tienen eso que tenemos los varones. Los varones siempre buscamos físico y cuerpo, ¿verdad? Y las mujeres no tanto. La mayoría de las mujeres no. Ellas más buscar un hombre cariñoso, amable, caballero, que la respete, que la trate bien, etc. Y por eso es que cuando descuidamos a nuestra esposa, viene otro por ahí y le empieza a hablar palabras que tú ya no le dices. Que ya te olvidaste, que ya estás seco con ella, ya lo que le decías cuando eran novios, cuando estabas en tu primer amor. Por eso está la enseñanza reflejada en el matrimonio, cuando has perdido tu primer amor, cuando era tu novia, híjole, no le dejabas. En ese tiempo no estaba el WhatsApp, ¿verdad? Muchos de nosotros no había WhatsApp ni mensajes por celular, pero en ese tiempo, pues, estabas contando los días para ir a verla. ¿Se acuerdan que les conté que yo no aguanté más y al otro día me vine con una rosa? Y seguía y venía. Y como estaba en mi primer amor, no me importara el lodazal que había aquí, no estaba así. Me ponía unas bolsas en mis zapatos y los amarraba. Y ahí venía yo así en el callejón. Llegando aquí me los quitaba y los colgaba en el arbolito. Pero para que me vieran bien presentable, guapo y todo, ¿verdad? Y la conquistaba y etcétera, etcétera, porque estaba yo en mi primer amor. Pero ¿qué pasa después? Que todo eso se va olvidando. Ya no le decimos palabras bonitas, ya no le invitas a comer, estás con los hijos, la tarea, la casa, el trabajo, la rutina, y ya nunca, es bueno que de vez en cuando, mamá, ¿me puedes cuidar a mi nena, mi nene? Ahí te los dejo un ratito. Hijo, si ya están grandecitos, voy a salir con tu padre. ¿Vamos a salir? ¿Quiero ir con ustedes? No. Se quedan. Nada más vamos tu papá y yo. Pero no. A veces queremos llevarlos y no, está bien. Pero va a llegar el momento que se tienen que dejar a los hijos. Para que una vez a la semana o cada 15 días, cuando haya un poquito más de dinero en quincena, ¡fum! Llévatela a comer, a tomar un café, etcétera, etcétera. Yo he aprendido eso con mi esposa y ella es testigo. Siempre le invito a comer un domingo cada 15 días o cuando tengo un poquito más de dinero, vamos a Plaza Cristal o vamos a desayunar, aunque sea al mercado, empanaditas, lo que sea, pero que salgamos juntos. Y más ahorita que ya estamos solos, ¿verdad? Tenemos esa libertad. Pero todo eso se ha olvidado porque has perdido tu primer amor. Ya no te importa. Ahí está la mujer. Ahí con los hijos y el aseo, la comida, y los hijos. Y ella llega el momento que se aburren, se cansan. Y más que vas y no les ayudamos, no les ayudas. Yo aprendí a ayudarle a mi esposa. Hasta hoy en día ella me les puede decir, le ayudo a lavar trastes, le ayudo a barrer, porque ya somos dos nada más. Y como no es mi criada, entendí eso, que ella no es chacha, no es la criada.
a mi hijo el grande, cuando deja su plato y su vaso, le digo, hey, aquí no hay sirvienta. Ahí está, órale. Y lo mando a lavar sus trastes. No, aquí no hay sirvienta. Porque aprendí de que mi esposa no es mi criada, no es mi chacha, para que yo coma y ahí están los trastes. Esto y ahí está. Pantalón sucio, hay que quede tirado, hay que lo recoja. Mis calcetines, hay que lo recoja. No. Ahora yo le ayudo. Más que trabajamos juntos. Ella produce, yo vendo, etcétera, etcétera. Entonces, no es justo de que yo le deje todo lo demás ahí. ¿Verdad? Y eso es lo que se ha perdido. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a continuar con una segunda parte para no expandirme más, porque no lo quiero dar carrereado este tema. Es más extenso el de los varones. Y próximo domingo vamos a continuar con la segunda parte. Se va a poner mejor todavía. Pero estoy llevándolo así, ¿verdad? Para que también las mujeres vayan entendiendo su papel un poquito más, etcétera, etcétera. Pero esperemos que el próximo domingo terminemos. Y después, si Dios me permite, me quiero ir con el tema el amor ágape. Ese va a estar buenísimo. Buenísimo, muy bueno. El verdadero amor que no pide nada a cambio. Ese amor ágape que el mundo no conoce. Y apenas nosotros lo estamos conociendo. Apenas. Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos dirige. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nos sigas llevando, nos sigas guiando. Que es en tu palabra nada más, Señor, cuando venimos aquí, nos abres los ojos. Hay una explicación por qué son las cosas, por qué tú tomaste esas decisiones de ponernos como cabeza y no a la mujer, Señor. Y es una lógica que encontramos, porque ellas fueron hechas más sensibles, ¿sí? Más finas, más refinadas, Padre. Y te damos muchas gracias porque es nuestra otra parte que nos falta para que el matrimonio sea uno solo. De haber sido del mismo material, los dos fuéramos toscos, ninguno doblara sus manos, sino que había que tener un contraste, Padre, y solo tú lo pudiste haber hecho. Eres perfecto en todo lo que has hecho, nada te has equivocado, todo lo que has creado ha sido perfecto. Que nosotros los hemos echado a perder, sí, Señor. En tu misericordia te pedimos que sí nos sigas llevando por este estudio de matrimonios. A los que nos ven en las redes sociales, si tu matrimonio ha sido un fracaso, has fracasado, tienes problemas matrimoniales, ya vas con 1, 2, 3 fracasos, ya seas varón o mujer que has fracasado, mira, tal vez no conocías todo esto y por lo mismo fracasó tu matrimonio, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Él es la única esperanza de este mundo. Tal vez por no tener a Cristo en tu corazón y no saberte conducir en tu matrimonio, perdiste tu matrimonio, perdiste a tu esposa, perdiste a tu esposo. Pero déjame decirte que es el pecado que nos condujo a esto, no sabernos comportar en nuestro matrimonio. ¿No te gustaría invitar hoy a Cristo a que entre en tu corazón como tu Señor y Salvador? Tienes que reconocer que eres un pecador, que eres una pecadora, que necesitas a Cristo en tu corazón. Él es el Salvador del mundo. Tú no te puedes salvar por ti solo o por ti sola. Necesitas un Salvador. Lo único que tienes que reconocer que eres un pecador, que le has fallado a Dios. Y que por muchas otras cuestiones de tu vida pasada te llevó al fracaso de tu matrimonio. Te encuentras solo, te encuentras sola. Hay esperanza para ti. Cristo Jesús es la única esperanza. ¿Por qué no vienes a los pies de Cristo? ¿Por qué no vienes hoy y le entregas tu corazón? Ahí como estás viendo este video, cierra tus ojitos. Si tú quieres de todo corazón, dile estas palabras. Cerrado tus ojos, ora así. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos.
Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que moriste en la cruz en mi lugar. Lávame con tu sangre preciosa. Y te pido que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, haz de mí la obra del nuevo nacimiento. Ven a morar a mi corazón. Te necesito. Gracias por salvarme en esta hora. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado por primera vez de esta manera, no importa la religión que tengas, Cristo ha perdonado tus pecados. Tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida en este instante. Ángeles están danzando cuando un pecador se arrepiente. Busca una iglesia cristiana cerca a tu domicilio, ahí en tu ciudad, en ese país donde vives. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, vida nueva en Cristo. Dios te quiere dar una nueva vida en su Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga y que te guarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.